La búsqueda de oro puede convertir a los hombres en leyendas, pero también en sombras de un pasado oscuro. Serra Pelada, un nombre que resuena en la historia de Brasil, no es solo un símbolo de riqueza, sino un testimonio de tragedia y desesperación. ¿Qué lleva a miles de personas a arriesgar sus vidas en pos de un sueño dorado, incluso cuando el precio a pagar es la vida misma? Exploremos esta historia que revela el lado oscuro de la codicia humana. Sin más preámbulos, comencemos. El descubrimiento del oro en Serra Pelada. La historia de Serra Pelada comienza con un hallazgo aparentemente fortuito que se convertiría en el epicentro de una de las mayores fiebres del oro jamás vistas en Brasil. A mediados de la década de 1970, Genésio Ferreira da Silva, un jornalero rural del interior de Pará, encontró una pepita de oro de 13 kilos mientras cavaba para instalar una valla. Este acontecimiento marcó el inicio de una transformación abrumadora en la región. El descubrimiento, que podría haber quedado en un acontecimiento local, adquirió rápidamente repercusión nacional e internacional, alimentando sueños de riqueza instantánea en un momento de crisis económica y extrema desigualdad social. En pocos días, la noticia de la pepita se extendió por todo Brasil, atrayendo a una oleada de buscadores, muchos de ellos del Nordeste, en busca de una oportunidad para escapar de la pobreza. Lo que antes era una tranquila ladera cubierta de vegetación pronto se vio invadida por multitudes de hombres, mujeres e incluso niños, que transformaron el paisaje en un laberinto de cráteres y chozas improvisadas. La escena era casi apocalíptica. Un frenesí en el que convivían la esperanza, la codicia y la desesperación. Los buscadores, apodados hormigas humanas, excavaban la tierra con palas, picos e incluso con las manos desnudas en busca del preciado metal. La fiebre del oro de Serra Pelada simbolizaba tanto la capacidad humana para superar la adversidad como la propensión al caos que genera la riqueza incontrolada. Para muchos, el sueño dorado pronto se convirtió en pesadilla. El trabajo extenuante, las condiciones insalubres y la violencia convirtieron la búsqueda de fortuna en una lucha por la supervivencia. En Serra Pelada, la vida humana fue puesta a prueba y el precio pagado por la búsqueda de oro a menudo incluyó la salud, la dignidad y en algunos casos, la vida misma. El caos de la minería y sus consecuencias. A medida que miles de buscadores llegaban diariamente a Serra Pelada, la región se convirtió en un escenario de caos total. Lo que al principio parecía una simple actividad de extracción de oro, pronto se convirtió en una operación de proporciones monumentales, sin una estructura adecuada para hacer frente al volumen de gente y a la complejidad de las operaciones. Los trabajadores se dividían en equipos llamados socios, cada uno responsable de una parte del trabajo, pero estas organizaciones improvisadas provocaban a menudo conflictos internos y luchas por el control de los yacimientos más prometedores. Las condiciones de trabajo eran inhumanas. Los garimpeiros trabajaban hasta 14 horas diarias bajo un sol implacable, soportando un calor sofocante y la falta de equipos básicos de seguridad. Muchos cavaban hoyos profundos, conocidos como cortinas, que ponían sus vidas en constante riesgo de derrumbe. No había saneamiento básico y enfermedades como la malaria y las infecciones cutáneas eran frecuentes, lo que agravaba aún más la precaria situación. Para colmo, las improvisadas chabolas que servían de alojamiento eran insalubres y a menudo estaban abarrotadas, lo que obligaba a muchas personas a dormir a la intemperie. A las condiciones físicas se sumaba el impacto psicológico de vivir en un entorno marcado por la incertidumbre, la codicia y la violencia. Las disputas territoriales, los robos de oro e incluso los asesinatos eran habituales. Las promesas de riqueza, que al principio motivaron a los buscadores, pronto se convirtieron en frustración y desesperación cuando muchos se dieron cuenta de que la mayor parte del oro extraído no quedaba en sus manos. Empresarios, intermediarios y autoridades locales se beneficiaban desproporcionadamente, mientras que los trabajadores se enfrentaban al agotamiento y en muchos casos regresaban a casa con poco o ningún dinero. Serra Pelada fue un campo donde el sueño de la fortuna reveló su cara más cruel, dejando al descubierto las debilidades de un sistema basado en la explotación desenfrenada, tanto de la tierra como de los seres humanos. La intervención gubernamental y la estatalización del garimpo. A medida que se agravaba el caos en Serra Pelada, el gobierno brasileño se vio obligado a intervenir para evitar que la situación se descontrolara aún más.
En 1980, el entonces presidente Juan Figueiredo visitó la región en medio de una tumultuosa acogida por parte de miles de buscadores que exigían mejoras en las condiciones de trabajo y un mayor control sobre el oro extraído. En lugar de cerrar las actividades, el gobierno optó por nacionalizar la minería, creando el Grupo Ejecutivo Minero de Serra Pelada, GEGRAN, para regular las operaciones. Esta decisión, que pretendía centralizar la minería y poner orden en la zona, acabó teniendo consecuencias inesperadas. La nacionalización trajo consigo algunos cambios. Ahora el oro se vendía directamente al Banco Central, lo que evitaba intermediarios y limitaba las actividades de los intermediarios. Sin embargo, el control estatal no eliminó los problemas subyacentes. La corrupción, el clientelismo y la violencia siguieron siendo una constante en Serra Pelada. La presencia del gobierno, en lugar de ser un símbolo de seguridad, se asociaba a menudo con la represión y el abuso de poder, con actuaciones policiales a menudo violentas para contener las protestas y las disputas entre trabajadores. Además, la introducción de complicados sistemas burocráticos dificultó la vida de los garimpeiros, que a menudo carecían de recursos o conocimientos para adaptarse a las nuevas normas. Mientras el gobierno controlaba los beneficios y promovía la imagen de Serra Pelada como modelo de explotación controlada, en la práctica el garimpo seguía siendo un lugar de explotación extrema e incertidumbre. El sueño de prosperidad colectiva prometido por la nacionalización resultó ilusorio, y la realidad cotidiana de los mineros siguió marcada por la desigualdad, la violencia y la desesperación. El Estado, que debía ser un mediador justo, se convirtió en un agente más de un sistema de explotación, profundizando las divisiones y el sentimiento de impotencia entre los trabajadores. Serra Pelada, que podría haber sido un ejemplo de riqueza compartida, se ha convertido en un símbolo de cómo las promesas de progreso pueden convertirse fácilmente en desilusión. La violencia y la masacre de Serra Pelada. La escalada de tensiones en Serra Pelada alcanzó un punto crítico en diciembre de 1987, cuando la violenta represión culminó en la trágica masacre de Serra Pelada. En aquella época, los mineros estaban cada vez más descontentos con las precarias condiciones de trabajo, la explotación por parte de intermediarios y la falta de transparencia en la gestión de los beneficios del oro. Las quejas culminaron en protestas organizadas que reunieron a miles de trabajadores en busca de mejores condiciones y justicia. Sin embargo, en lugar de respuestas a sus demandas, los garimpeiros se enfrentaron a una respuesta brutal. La policía militar, enviada para contener las protestas, organizó una emboscada que desembocó en una masacre de proporciones estremecedoras. El tiroteo que siguió fue devastador. Los informes sugieren que entre 50 y 79 personas desaparecieron en la tragedia, pero a día de hoy nunca se ha confirmado el número oficial de muertos, debido a la falta de investigaciones independientes y a la represión institucional. Los supervivientes describieron escenas de horror, con mineros atrapados, tiroteados indiscriminadamente e incapaces de escapar. Los cuerpos desaparecieron y muchas familias nunca tuvieron la oportunidad de enterrar a sus seres queridos. Aquel episodio marcó profundamente la memoria colectiva de Serra Pelada y se convirtió en un símbolo de la brutalidad a la que se enfrentaban los trabajadores que buscaban un futuro mejor. Además de la masacre, la represión sistemática dejó una huella duradera en la región. La violencia policial se convirtió en una constante, mientras los mineros seguían siendo tratados como piezas desechables en un sistema de explotación desenfrenada. Para la comunidad local, la masacre no es solo un hecho aislado, sino un testimonio de cómo el sistema fracasó a la hora de proteger a quienes lo arriesgaron todo por la promesa de riqueza. A día de hoy, los recuerdos de aquel trágico día resuenan en la lucha por la justicia, mientras las familias buscan respuestas y reconocimiento por las vidas perdidas. El cierre del garimpo y sus consecuencias. En 1992, el gobierno brasileño tomó la decisión de cerrar la explotación minera de Serra Pelada, marcando el final de una era que había transformado radicalmente la región. La decisión se tomó bajo el liderazgo del presidente Fernando Collor de Mello, en parte debido a la presión medioambiental y social para poner fin a la explotación depredadora que había causado daños irreparables a la tierra y a la población. Sin embargo, el cierre tuvo consecuencias que fueron más allá de detener la extracción de oro. Desmanteló toda una comunidad que dependía de la minería del oro para su subsistencia.
La inundación de la zona minera para impedir que continuara la minería clandestina dejó un rastro de destrucción a su paso. Lo que antes era un lugar rebosante de actividad y esperanza se ha convertido en un enorme cráter inundado, conocido como el Lago de Serra Pelada. Se derribaron casas, se desplazaron familias y se abandonaron las infraestructuras de la región. Muchos de los mineros, que habían invertido años de su vida en la búsqueda de oro, se encontraron sin recursos y sin perspectivas de un futuro estable. Para ellos, el cierre del Garimpo no fue el final de un ciclo de explotación, sino el comienzo de una nueva lucha. La supervivencia en un escenario de abandono y desamparo. La promesa de compensaciones económicas y apoyo gubernamental nunca se cumplió del todo. Los mineros que permanecieron en la región se enfrentaron al desempleo, la pobreza y la dificultad de reestructurarse tras años de explotación. Muchos siguen esperando una indemnización por las pérdidas sufridas, mientras que otros intentan reconstruir sus vidas entre las cicatrices dejadas por la minería. El cierre de Serra Pelada, aunque necesario para detener la destrucción medioambiental, puso de manifiesto la negligencia del gobierno y la falta de planificación para hacer frente a las consecuencias humanas de la decisión. La región sigue siendo un símbolo de la falta de equilibrio entre progreso y justicia social. La lucha por la justicia y el reconocimiento. La historia de Serra Pelada no terminó con el cierre del Garimpo, sino que se convirtió en una lucha constante por la justicia y el reconocimiento de las injusticias sufridas por miles de trabajadores. En 2001 el Senado Federal reconoció por fin los derechos de los mineros sobre la zona, pero la lucha estaba lejos de terminar. Vale do Rio Doce, que había tomado el control de la región, se resistió a aplicar las decisiones y prolongó la disputa legal durante años. En este escenario, los mineros siguieron luchando, no solo por una compensación económica, sino también por el reconocimiento de la explotación y los abusos que habían sufrido durante décadas. La disputa por la justicia es emblemática de los retos a los que se enfrentan las comunidades marginadas en todo Brasil. Los garimpeiros, que han dedicado su vida a la búsqueda de oro, a menudo en condiciones inhumanas, siguen siendo ignorados por un sistema que históricamente los ha tratado como desechables. La lucha no es solo por reparaciones económicas, sino también por respeto y dignidad. En Serra Pelada, el oro extraído no solo representa riqueza, sino también el coste humano de su obtención. La movilización de los mineros y sus familias ha sacado a la luz la necesidad de reevaluar cómo las políticas públicas pueden ser más inclusivas y justas. Sin embargo, la lucha ha sido lenta, marcada por la burocracia, la resistencia de las autoridades y la falta de transparencia. Mientras algunos mineros siguen viviendo en las inmediaciones del cráter inundado, otros se han dispersado por todo Brasil, intentando rehacer sus vidas lejos del lugar que una vez prometieron convertir en un Eldorado. La historia de Serra Pelada es un recordatorio de que la búsqueda de la justicia es un proceso arduo, pero esencial para garantizar que las lecciones del pasado no se olviden y que las comunidades explotadas hagan oír su voz. Retos actuales y persistentes de Serra Pelada. En la actualidad, Serra Pelada sigue siendo un vivo reflejo de las dificultades a las que se enfrentan las comunidades marginadas de Brasil. Décadas después del cierre oficial de la mina, miles de trabajadores siguen esperando la indemnización prometida, mientras intentan rehacer sus vidas en un escenario marcado por la desigualdad y la falta de oportunidades. Muchos de los ex-garimpeiros siguen viviendo en las inmediaciones del antiguo Garimpo, enfrentándose a precarias condiciones de vivienda y trabajo. Algunos sobreviven gracias a la agricultura de subsistencia o a actividades informales, mientras que otros siguen atraídos por la esperanza de encontrar oro en zonas cercanas, desafiando las restricciones legales y medioambientales. La desatención gubernamental y la lentitud de los procedimientos judiciales se suman a la sensación de desamparo de estas comunidades. Aunque se han emprendido acciones legales para garantizar los derechos de los garimpeiros, los procesos se enfrentan a menudo a retrasos burocráticos y a la resistencia de las grandes empresas implicadas en la explotación de la zona. Además, las cuestiones medioambientales siguen siendo un reto importante. La zona inundada por el lago de Serra Pelada sigue siendo un símbolo de la devastación ecológica causada por la explotación incontrolada, que daña el ecosistema local y limita aún más las oportunidades de subsistencia de los residentes.
La actualidad de Serra Pelada también pone de relieve la importancia de políticas públicas más eficaces e integradoras que reconozcan las injusticias históricas y promuevan soluciones sostenibles. Las persistentes luchas por las reparaciones en Serra Pelada no son solo un recordatorio de las cicatrices dejadas por la minería, sino también un llamamiento por un futuro más justo, en el que las comunidades vulnerables no sean tratadas como desechables en nombre del progreso económico. El legado de Serra Pelada y sus lecciones. El legado de Serra Pelada trasciende su historia de riqueza y devastación, sirviendo de poderosa advertencia sobre los peligros de la explotación incontrolada de los recursos naturales y el abandono de las comunidades locales. La minería, que en un tiempo simbolizó la promesa de fortuna y oportunidades, se ha convertido en un ejemplo de las catastróficas consecuencias de la codicia humana y la falta de planificación sostenible. Además de los daños medioambientales visibles, como la degradación del suelo, la contaminación del agua y la destrucción de la fauna y la flora, Serra Pelada arrastra el peso de un impacto social profundo y duradero. Las lecciones de Serra Pelada son aplicables a escala mundial, especialmente en un mundo cada vez más centrado en la explotación de recursos naturales, en zonas remotas y sensibles desde el punto de vista medioambiental. La historia de esta operación minera pone de relieve la necesidad de políticas que equilibren el desarrollo económico con la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades. Las empresas extractivas deben ir acompañadas de medidas rigurosas que garanticen la sostenibilidad y el bienestar de las poblaciones locales, evitando repetir los errores que marcaron Serra Pelada. Tampoco se puede ignorar el legado cultural. Serra Pelada fue escenario de historias de resiliencia, de trabajadores que lo arriesgaron todo en busca de una vida mejor y que, a pesar de la adversidad, siguen luchando por su reconocimiento. Este legado debe servir para recordar a las generaciones futuras la importancia de dar prioridad a la dignidad humana en todos los aspectos de la vida económica y social. La importancia de la memoria y la reflexión. La memoria de Serra Pelada debe preservarse no solo como un registro histórico, sino como un tributo a la resistencia y la lucha de miles de mineros y sus familias. Es esencial que las generaciones actuales y futuras conozcan las historias de sacrificio, valor y lucha por la justicia que marcaron esta región. Esta memoria colectiva tiene el poder de inspirar reflexiones más profundas sobre las relaciones humanas con la naturaleza y sobre la necesidad de equilibrar progreso y responsabilidad social. Las historias de los mineros y las comunidades afectadas son una rica fuente de aprendizaje y una oportunidad para reevaluar las prácticas de explotación de los recursos naturales. Preservar estas historias en museos, documentales, libros y otros medios no solo es una forma de honrar a quienes han vivido la realidad de la minería, sino también una poderosa herramienta para promover el cambio. Las instituciones académicas y culturales tienen un papel crucial que desempeñar para garantizar que estos relatos no caigan en el olvido. Además, reflexionar sobre Serra Pelada nos invita a examinar cómo abordamos las cuestiones de desigualdad, explotación y justicia social. La historia de esta explotación minera no es solo una advertencia sobre los peligros de la codicia, sino también un recordatorio de que es posible aprender del pasado para construir un futuro más ético y sostenible. Mantener vivo el recuerdo de Serra Pelada es una forma de garantizar que sus lecciones se incorporen a nuestras decisiones futuras. El futuro de Serra Pelada y la esperanza de cambio. A pesar de su trágica historia, Serra Pelada aún alberga la esperanza de un futuro más digno y prometedor para las comunidades que resisten en su entorno. El futuro de esta región dependerá de la capacidad de integrar los esfuerzos por la justicia social, el desarrollo económico sostenible y la recuperación medioambiental. Para ello, es esencial que los gobiernos, las empresas y la sociedad civil se comprometan a reconocer las injusticias históricas y a ofrecer soluciones reales a los retos a los que se enfrentan los antiguos mineros y sus familias. Los proyectos de revitalización económica, como las iniciativas de turismo histórico y ecológico, podrían transformar Serra Pelada en un lugar de aprendizaje y memoria. Además, los programas de formación y creación de empleo para los residentes locales podrían ayudar a reconstruir los cimientos económicos de la región. Es igualmente importante aplicar estrategias eficaces de recuperación medioambiental que puedan mitigar los daños causados por la explotación y crear nuevas oportunidades de uso sostenible de la tierra.
La esperanza de cambio también está ligada a la fortaleza de las comunidades locales, que siguen luchando por sus derechos y por un futuro mejor. Estas comunidades son un ejemplo de resiliencia y determinación, y demuestran que, incluso ante la inmensa adversidad, es posible mantener viva la búsqueda de la dignidad y la justicia. El futuro de Serra Pelada puede ser un testimonio de cómo las lecciones del pasado pueden guiar decisiones más justas y responsables, creando un legado que honre los sacrificios de los que vinieron antes y ofrezca nuevas oportunidades a las generaciones futuras. La historia de Serra Pelada es mucho más que la búsqueda de oro. Es un retrato de las ambiciones, tragedias y resistencias que definen la condición humana. Un lugar que prometía riquezas infinitas, pero que dejó un legado de profundas cicatrices, no solo en la tierra, sino en la vida de miles de personas. La memoria de Serra Pelada nos recuerda que el verdadero valor de una sociedad no reside en las riquezas que extrae de la tierra, sino en la dignidad con que trata a quienes construyen su historia. De cara al futuro, las lecciones de Serra Pelada deben guiarnos. Que nunca dejemos que la codicia se imponga a la compasión y que la lucha por la justicia y el reconocimiento siga resonando, tanto para quienes la vivieron como para las generaciones venideras. Si esta historia te ha impactado, no olvides darle a me gusta, compartirla y comentar tus reflexiones. Suscríbete al canal para conocer más historias que exploran las profundidades de la humanidad. Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima.